Señor Jesucristo los bendiga. Voy a grabar este estudio, esta enseñanza, que le he puesto por título La obra de la fe. Buscamos la escritura de Santiago, capítulo 1, verso del 2 al 7, y leemos ahí. Dice, es palabra de nuestro Señor. Dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe, o de nuestra fe, produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante, parecido a la onda del mar, esto es, a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien haga tal cosa, que recibirá cosa alguna de Dios. Amén. Bueno, como ya dije, buenos días, tardes, noches, hermanos y hermanas, amados de nuestro Señor Jesucristo. Ruego a nuestro Señor que a ustedes y todos los que escuchen o lean este estudio o enseñanza, les cubra con su Santo Espíritu mientras escuchan este tratado, porque es para su conocimiento espiritual y su preparación en Cristo Jesús, para que puedan resistir todo lo que el diablo y sus demonios están ahora mismo tratando de destruir, que es la verdad del Evangelio eterno de nuestro Señor en ustedes, y pierdan primero sus valores morales, su convicción y su temor a Dios. Por lo cual les conmino, que quiere decir animo, a ser más firmes en lo que Él nos está proporcionando, nos está dando, que aunque solo son palabras, estas son verdaderas y poderosas armas contra todas las acechanzas del mundo y la perversión que hay en él. Así que, mis hermanos, no olviden su cuidado de ustedes mismos en la oración y la fe que nuestro Señor nos ha dado, para lograr la manera de escape de este segundo diluvio, el cual no es de agua, sino de maldad. Igual como por aquel que el Señor se llevó a su profeta Enoc sin ver muerte, y trajo el lavamiento de toda la maldad por un diluvio de agua real o verdadero para nosotros, que terminó con muerte de toda rebeldía a Dios. Bien, he llamado a esta enseñanza la obra de la fe, por una razón importante. Primero, en la escritura, primera leída de la carta de Santiago, él conmina, anima a todos los creyentes a no renegar de las pruebas de nuestra fe, ya que Dios prueba a sus hijos por medio de la fe, si son verdaderos o no lo son, o sea, si merecen ser sus hijos o no. Todo renegado morirá en el desierto, como los que siguieron a Datán y Coré en el desierto del sur del monte Sinaí, de los que seguían a Moisés. Eso usted lo encuentra en el libro de Éxodo, cuando ellos se negaron a cruzar el Jordán por miedo de ser muertos por los pueblos que habitaban del otro lado del río. Ellos renegaron por todo el camino viendo milagros y señales claras que Dios les daba. Aún así, ellos renegaban por una sencilla razón: no tenían fe. La prueba obra paciencia. En otras palabras, la fe produce la paciencia. Pero como ellos no tenían fe, no podían ser pacientes. Pues la paciencia produce tranquilidad, mansedumbre, humildad y obediencia. Y sin fe, nada de eso se puede producir. Ellos no tenían eso, ¿ve? Y donde dice, pero tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, eso es, completos. Perfectos y completos. O sea, que seamos completados con todas las cosas que el Señor quiere que tengamos en nosotros antes de que venga por nosotros. Es esto, que usted tenga toda la obra de la fe en usted. No solo la paciencia, sino todo. Pues dice claramente
sin que les falte nada. Pero aún dice que si a alguno le falta sabiduría, que la pida a Dios, y Él se la dará sin reproches. ¿Ve? Pero además dice, pida con fe, sin dudar nada, porque el que pide y duda es igual que la ola del mar, que el viento arrastra a donde le da la gana. Y con esto, usted entiende por qué muchos hermanos son llevados de un lugar a otro, de una religión a otra, o sea, de una religión a otra. Acá, como ya he dicho, acá los llamamos hermanos chapulines. Es por la falta de fe, porque no tienen firmeza. Es por la falta de fe en la palabra de Dios, o sea, en la verdadera palabra de Dios. Pues prefieren la palabra del hombre. Y terminan diciendo, ni piense el que haga esas cosas, o sea, termina diciendo Santiago, ni piense el que haga esas cosas que no son de la fe, que recibirá algo de Dios. Y se refiere a algo como la salvación del juicio o el castigo. Esto es el infierno. Para remachar esto, vamos a leer Hebreos capítulo 6 al 7, capítulo 11, versos del 6 al 7. Y dice ahí, también es palabra de Dios. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay Dios, crea que le hay y que es premiador de los que le buscan. Galardonador es un premio, un galardón es un premio. Así que galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvara. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero, Noé, de la justicia que viene por la fe. O sea, la fe nos trae la justicia. ¿Sí entiende usted eso? Miren ustedes, aquí lo afirma el apóstol Pablo, que aún agrega que la fe produce la justicia. Y el Señor Jesús también dice eso. Vea usted o lea ahí en Mateo, o vamos a leerlo, Mateo 6, versos del 31 al 33. Es palabra de Dios. Y dice ahí, no se afanen, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, esto es, los incrédulos, buscan todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Dice, pero, o más, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Amén. Si ustedes se fijan, aquí dice, mire, la falta de fe hace que se preocupen los incrédulos por la comida, la bebida o la ropa. Bueno, las cosas materiales. Y dice el Señor, pero nuestro Padre Celestial ya sabe que necesitamos esas cosas. O sea, Él va a proveer. Así que por eso nos dicen, no se preocupen, no se afanen por eso. Pero dice, pero busquen primero el reino de Dios y su justicia. ¿Ve? Y su justicia. ¿Cómo buscamos el reino de Dios? Pues necesitamos la fe. Así que, por eso dice, busquen primero, ¿ve? El reino de Dios y su justicia. En palabras sencillas, se los voy a decir. Dice, no se preocupen por lo que necesitan para vivir aquí. Dios se los dará porque lo necesitan. Pero no les dará la vida eterna si no tienen fe. Porque la fe produce la justicia. Por eso dice, busca primero el reino espiritual. ¿Ve? Y la fe es la que te puede llevar allí, para que Dios te justifique, porque Dios te justifica por fe. Acabamos de leer allí en Hebreos 11, del 6 al 7, que Noé fue hecho heredero de la justicia, ¿ve? Que viene por la fe. Entonces, si tenemos fe, Dios nos justifica. Por eso, Él fue heredero de la justicia que viene por la fe. O sea, que produce la fe delante de Dios. Yo creo que sí me entienden eso.
porque Él no nos dará la vida eterna si no tenemos fe, porque la fe produce la justicia. Por eso dijo el Señor, busca primero el reino de Dios y la justicia, o sea, y la fe, para que Dios te justifique. ¿Entienden? Yo creo que sí, porque no es difícil entender eso. Luego leemos de la fe en Hebreos, capítulo 11, verso del 1 al 3. Dice allí, también es palabra de nuestro Señor: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto parece muy complicado para entenderlo, pero no lo es. Y gracias a Dios que nos lo da. Mire, es entonces la fe estar ciertos, es pues la fe la certeza, estar seguros, ciertos de lo que esperamos, aunque no lo veamos. Si estamos seguros lo veremos. Así que es la fe esa certeza, o por la fe que nos da esa certeza, esperamos con seguridad lo que Dios nos ha prometido. O sea que estamos seguros y convencidos de lo que aún no se ve, o se toca, o se siente, ¿ve? De lo que aún no se manifiesta, para que me entienda. Porque por esa seguridad, certeza, consiguieron los antiguos buen testimonio de las cosas que lograron. Y menciona en versos adelante del mismo capítulo a varios de ellos que lograron reinos, vencieron dificultades y otras cosas, pero también dice esto para que usted esté seguro que tiene fe. Dice, estamos seguros por la fe que tenemos, que entendemos que todo el universo es una creación de Dios y nada se formó solo, sino que todo fue creado por el poder de Dios. Vuélvalo a leer y se va a dar cuenta que eso es lo que dice ahí. Estamos seguros, o sea, yo estoy seguro, yo entiendo esto, Dios me dio el entendimiento por la fe, que todo lo que podemos ver, que todo el universo es una creación de Dios y nada se formó solo. Yo no creo lo de los teóricos y de los científicos, sino que Dios lo formó, sino que todo fue creado por el poder de Dios. ¿Ve? Yo creo en la creación, no en el evolucionismo. El evolucionismo es natural, pero la creación no es natural. Así que quien diga lo contrario no tiene quien le haga entender la creación, ni para qué está en este mundo. ¿Ve? O sea que si no tiene fe, no puede entender eso. Entonces cualquier otra cosa la va a creer. Esa persona no conoce su destino, no tiene fe. Lo que tiene es imaginación nada más. Cree en Dios porque le han hablado de Él, le han dicho. Pero igual como cree el incrédulo que evolucionamos de los changos. Ve, pura imaginación. La fe es estar seguros de que todo es creación y no evolución. Pues allí dice claramente Pablo, por fe entendemos que fue constituido, o sea, creado el universo por la palabra de Dios. Por fe, por la fe que tenemos, entendemos, Dios nos da el entendimiento de que todo fue creado, de que todo el universo fue creado por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve, lo que podemos ver, fue hecho de lo que no se veía. ¿Ve? Ahora, cuando alguien tiene pura imaginación, pues cree esas cosas de que evolucionamos de los changos, de que somos una raza que salió del agua como lagartijas y todas las teorías que sacan los científicos, lo cual no es verdad. La fe, pues, es estar seguros que todo es creación y no evolución. Pues aún no he visto algo vivo que haya evolucionado a ser otra cosa que lo que es.
¿Entiende? Bien, pero vamos al tema directo, porque hasta ahora solo he hablado de lo que es la fe y solo algo de lo que hace la fe. Pero la enseñanza es de la obra de la fe. Pero no se puede hablar de la obra de la fe sin saber qué es la fe. Por eso les hablé primero de qué es la fe. ¿Cómo podemos estar seguros si la tenemos o no la tenemos? Pero si la tenemos, tiene que ser probada. A ver si me entiende, qué es lo que leímos primero en Santiago. Ahora, mire usted, en segunda de Pedro, el capítulo 1, del verso 5 al 7, dice ahí el Señor, ustedes también, dice allí Pedro, ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Ven? Dice, en palabras sencillas, pongan atención, dice, ustedes también pongan todo su empeño, eso es diligencia. Por tanto, ustedes también poniendo toda diligencia, ven, todo el empeño, para ser perfeccionados. Eso es lo que está diciendo Pedro, para ser perfeccionados. Pongan en su fe, si la tienen, virtud, ¿por qué? Y en su virtud, conocimiento. Y en el conocimiento, dominio propio. Y el dominio propio, paciencia. Y en la paciencia, pongan piedad. Y en la piedad, amor familiar, que ese es el amor fraternal. Y en el amor de familia, amor, este último, amor, es a Dios. Amor de Dios para Dios. Todo esto surge de la fe verdadera, pues acabamos de leer que cuando la fe es probada, produce paciencia. Esto por medio de dominar uno su naturaleza, porque la paciencia te hace dominar tu naturaleza. Dominio propio. ¿Qué produjo la paciencia? Dominio propio, que a su vez se produjo del conocimiento. Primero hay que conocer que somos impacientes. Hay que darnos cuenta del conocimiento de nosotros mismos. Conocimiento de Dios principalmente y luego conocimiento de nosotros mismos. ¿Ve? Y este surge de la virtud, porque la virtud trae el conocimiento o lo produce. Ahora, ¿y la virtud? Pues es de la fe. Porque si tiene fe, entonces viene la virtud. Y si tiene la virtud, pues entonces viene el conocimiento de Dios y el conocimiento propio. Y luego del conocimiento propio, pues viene la paciencia. Y luego de la paciencia viene la piedad. Esto es el amor filial. ¿Ve? Bien, entonces, la paciencia, esto es por medio de dominar uno su naturaleza, dominio propio, que a su vez se produjo del conocimiento de Dios principalmente. Se produjo del conocimiento de Dios principalmente y luego de nosotros para poder controlar nuestra naturaleza. Y este surge de la virtud que es de la fe. Pues el amor a Dios surge del amor familiar. O sea, primero viene el amor familiar, después el amor a Dios. Porque como está escrito, por ahí me parece, es Santiago mismo que dice, ¿cómo dirás que amas a Dios que no ves y no amas a tu hermano que lo tienes enfrente, que lo ves? Entonces comienza por el amor familiar, ¿ve? Y luego viene el amor verdadero a Dios. Así que esto viene de la piedad, que viene de la paciencia, ¿ve? Todo viene de la fe. Esto es pues la obra de la fe. Entiendan. Eso no son las obras de fe. No son las obras de fe. Eso es lo que la fe obra o hace en usted. Las obras de fe son como predicar la verdad, pero esas obras de fe las hace usted, ayudado de la fe. Esas son obras de fe. ¿Ve? No son obras de la fe, sino son obras de fe que usted hace.
Ayudar a alguien en desgracia es una obra de caridad que viene por medio de usted, por la fe que usted recibió. ¿Entendió? Esas son obras de la fe. O sea, son obras de fe, no de la fe. Esto es que usted por fe, que produce piedad en usted, es quien hace la obra de fe. Pero eso es lo que nosotros hacemos por las cosas que la fe obra en nosotros. ¿Ve? O sea, por la obra de la fe en nosotros es que nosotros hacemos las cosas de la fe. O sea, obramos las cosas de la fe. Porque, mire, para que no se vaya a revolujar. En nosotros esto es lo que nosotros hacemos por las cosas que la fe obra en nosotros. Esto es las cosas que Dios añade a la fe, que Él nos ha dado la confianza. La confianza pues que Dios tiene en nosotros. Si nosotros no renegamos cuando somos atribulados para probar nuestra fe, entonces Dios añadirá virtud. ¿Ve? La fe misma la producirá a través de nosotros. Luego producirá el conocimiento de Dios y de nosotros mismos, al darnos cuenta cómo estamos y cómo somos. Entonces eso produce el control de nosotros mismos, dominio propio. Y así es como vamos teniendo las cosas que produce la fe, la obra de la fe, hasta que llegamos a la estatura de la perfección, de un varón perfecto, como está escrito. Le parece a todo mundo que esto es imposible. O sea, a todo mundo le parece que esto es imposible. Bueno, para comenzar es imposible para el falto de fe, para el que no tiene fe. Luego, como aún ni los pastores, sacerdotes, ministros, rabinos, presbíteros, tampoco los eruditos, ni los que se dicen ser más, conocen estos misterios que le estoy revelando ahora. Ellos ven imposible esto, de poder llegar a la estatura de un varón perfecto. Ellos lo ven imposible. Y podrán decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Texto bien aprendido, pero desconocido para ellos. Como la fe, se pasaron años estudiando la letra. O sea, el texto es desconocido para ellos por la falta de fe. A ver si me entienden. Porque se pasaron años estudiando la letra, esto es la Biblia, meses encerrados junto con otros para orar y aprender la Biblia. Lo malo es que lo que ansiaban era el papel que los acredita como pastores, ministros, sacerdotes o lo que fuera, teólogos, apóstoles o algún título pomposo, pero nunca se ocuparon de conocer al autor de la Biblia. Y no me refiero a quien la traduce o tradujo, sino al que mandó a los profetas de los cuales se escribió, y a los escribas y a ellos mismos que escribieran las cosas que hoy conocemos como la Biblia. Como a Juan Apóstol le fue dicho, escribe lo que ves. ¿Ve? Conocer la letra es como conocer la historia nada más, como leer a un poeta. Conoces el poema, pero es raro que alguien entienda su verdadero sentido y por qué se escribió. Así como raro, porque los poemas se escriben como raros, porque tienen una cierta ilógica, ciertas cosas ilógicas. Como si alguien le dice a una muchacha, tú eres más bella que la luna. ¡Achis! ¿Cómo está eso? Eres como la luna que brilla. ¡Achis! ¿Cómo está eso? Ve, cosas raras así. Entonces, no recuerdo cómo se le llama eso, pero es una alegoría nada más. Pero nunca entras en el espíritu de la letra. Nunca entras en el espíritu del poeta para poder entender el poema y el espíritu del poeta. Saber por qué lo escribió y cómo lo hizo y para qué. Así tampoco entras en el espíritu de entendimiento al reino de Dios. A ver las cosas espirituales cuando lees. La letra te puede engañar. Ya muchísimos los ha engañado. A tal grado que tenemos cientos de religiones y todas muy lejos de la verdad del Evangelio eterno. Y esto es por falta de fe verdadera. Bueno, espero que hayan entendido qué son las obras de la fe. ¿Y cuáles son las obras de fe? La obra de fe
es lo que hacemos con fe. Y las obras de la fe es lo que Dios hace dándonos el don de la fe. ¿Ve? Primeramente. Y después nos permite que seamos puestos en tribulación para probar nuestra fe. La fe que nos dio, si la retenemos o la tiramos. A ver si me entiende. Porque sus hijos no tiran lo que Dios les da. Los de fuera, los que no son nada de él, los que ni siquiera merecen nada, pues la tiran. ¿Y cómo? Entonces nos da la fe primeramente y cómo, o sea, el conocimiento de cómo nosotros podemos ayudarnos. A que la fe obre en nosotros y nos perfeccione con lo demás, como está escrito. Entonces, y así es como funciona con esta escritura, que dice, todo lo puedo en Cristo. ¿Ve? Todo lo puedo en Cristo, ¿qué? Yo creo que usted se sabe lo que sigue. Pues para el que cree, todo es posible. Porque Cristo es quien nos perfecciona. Entonces se necesita conocer eso primero, para luego poder decir todo lo puedo en Cristo. Si usted no conoce la verdadera fe, ¿cómo lo puede en Cristo? Si Cristo no le responde sin fe, ¿cómo es que usted cree que Cristo le responde? ¿O cómo cree usted que Cristo le va a dar el cielo cuando usted tiró la fe? Pues para el que cree, todo es posible. ¿Ve? Leemos en Marcos capítulo 9, 23 al 24. Dice aquí el Señor Jesús. Jesús les dijo, o le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Ve? E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Amén. Ahora, nada de esto se puede negar, pero aún así habrá quien le vea peros. Si usted es prudente, no le ponga peros. Si no lo entiende, pídale a Dios que le dé sabiduría o que le dé el entendimiento. Si no, pregunte y se le explica de otra manera. Pues Él le dará la fe que produce el conocimiento. Y el conocimiento de la verdad lo hará libre de errores y blasfemias, y aún de pecado. Amén. Nuestro Señor Jesucristo les bendiga a todos. Es una enseñanza corta, pero si la asimila bien y la entiende bien, esta enseñanza cambiará su vida y su preparación estará más asegurada. Será más fácil que usted se prepare más rápido. Medite bien esta enseñanza una y otra vez, porque necesitamos estar seguros, porque a través de la fe es como nos podemos ver en un espejo y conocernos mejor. Y entonces podemos conocernos como somos conocidos allá en el cielo, hasta que esté. Así que medítela bien, medite esta enseñanza una y otra vez hasta que esté bien seguro que su fe es verdadera. Meditar no es eso de dejar la mente en blanco y esperar que alguien le hable con voz misteriosa, ni viajar en el espíritu a algún lado. Nada de esas cosas. Meditar las palabras es ver, notar, checar, es ver hacia adelante, es tratar de ver los efectos que causarán en usted más adelante. Saber si es capaz de caminar con el conocimiento que Dios le dé, porque lo irá sacando de esta realidad ficticia en la que vivimos y metiendo en lo que el mundo llama locura, esto es en el reino de Dios. Lo alejará de la vanidad del mundo, o los alejará de la vanidad del mundo y sus alegrías falsas. Los alejará de fiestas, paseos, reuniones y todo eso que el mundo anhela y busca. Si es bueno o malo para usted, pues el amor a Dios no puede conjugarse con el amor al mundo y sus vanidades. Piénselo, medítelo. ¿Es su vida presente mejor que la futura? Si su vida presente, esto es, si la vida esta del mundo es mejor que la vida futura, la eterna, piénselo bien. Si piensa que sí es mejor esta que estamos viviendo aquí, que mejor vivir acá que arriesgarse a no vivir allá, pues de todas maneras no lo va a hacer. Piénselo bien, porque usted tendrá que decidirse, usted mismo, si se prepara para el arrebatamiento o se queda en el mundo. ¿Va en la salvación o al juicio y castigo? Esa es su decisión. Yo he cumplido mi parte, decirle la verdad del futuro que le espera. Usted toma la decisión. Usted ya tiene el conocimiento, así que usted toma la decisión que le convenga. Yo cumplo con enseñarle la verdad. Usted ya oyó la verdad. Usted decide si la acepta o la rechaza. Por lo demás,
Ruego a Dios que los que aún están inseguros y están en una religión, sea cual sea, nuestro Señor Jesucristo envíe su Espíritu Santo a declararles estas cosas a su corazón y que puedan al menos ser salvos. Aún hay tiempo de prepararse para ser hijos. Cuando el último esté listo, la gracia, aún para salvación, terminará. Ya no habrá más salvos, mucho menos hijos. Así pues, yo he cumplido con esta parte, enseñarles lo que produce la fe. Si usted dice, tengo fe, y se mide por medio de la fe, que pues me falta paciencia, porque pues como que no me dan ganas, como que no siento, como que la palabra no surte efecto en mí, como que lo que dice no me llena, no me satisface y esto y lo otro. ¿Y qué tal si mejor voy con el hermano fulano o voy a esta otra religión o voy acá o voy allá? Entonces cuidado, porque dése cuenta que su fe no está firme, o sea que no tiene la fe que debiera tener para ocupar un lugar en el reino de los cielos. O sea que la fe que tiene no va a producir lo que sigue, el escalafón que sigue, o cada cosa que usted necesita para ser un hijo de Dios o para ser salvo. Porque estas cosas son importantes. Mire, si usted dice, pero yo hago obras de fe. Ajá, usted puede hacer obras de fe, pero sin fe. Usted lo que está haciendo es nomás imitar lo que hacen otros para que digan que usted es buena gente, buena persona. Pero sus obras de fe son falsas, porque si tuviera fe, reconocería la verdad. Es lo primero que hace la fe, nos da el conocimiento de la verdad. Entonces, nadie que tenga una pizca de fe puede rechazar la verdad. Mire, dice, hay una escritura que dice, Hebreos 11, 6, 7, la leímos hace ratito, que dice en el principio de 11, 6, 7 de Hebreos, capítulo 11, versos 6 al 7. Pero en el verso 6 dice claramente, pero sin fe, o sea, si no tenemos la fe establecida, es imposible agradar a Dios. ¿Ve? Entonces, si no creemos que hay Dios, solamente hemos oído, pero no lo creemos. Si no tenemos esa fe, entonces no agradamos a Dios. Solamente hacemos las obras de fe porque vemos que otras personas se portan bien y hacen obras así, de ayudar a los hermanos y cosas esas, o ayudar a alguien en esto, porque tienen compasión de ellos. Y cuando la compasión es esa que se hace como cambio de moneda, te presto para que me prestes cuando yo necesito, te doy para que me des cuando yo necesito, no es más que intercambio comercial. Te amo si me amas, te aprecio si me aprecias, te hablo si me hablas. Pues no es más que igual al cambio comercial. No tiene nada de Dios eso, ni no tiene nada de fe. O sea, esas no son obras de fe. Le pongo un ejemplo, como los artistas que fundan, algunos famosos que hacen fundaciones para ayudar a los niños o a los ancianos o así. Muchos de ellos, la mayoría de ellos, hacen eso para evadir impuestos. Les conviene, pues. Otros lo hacen para que digan, mira qué buena gente. Esto es para acrecentar su fama, para hacerse notar. Las obras de fe son como esa que dijo el Señor Jesús. Cuando pues des limosna, no hagas sonar trompeta delante de ti. Cuando des, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, o no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. No lo publiques, no lo menciones, no hagas alarde de ello, porque los que lo hacen con ese fin, ser notorios, ser tomados en cuenta, darse a conocer, qué sé yo. Y nosotros por lo que debemos de estar preocupados nada más es por agradar a nuestro Dios. No que los ángeles nos conozcan por agradables, sino por agradar a Dios de corazón, porque lo amamos. La fe produce el amor. Eso está al último de la cadena, pero es lo primero que debe de comenzar uno a producir, amor a Dios, porque eso afirma la fe. Muchas cosas tengo que decir, pero esto sería demasiado largo. Así que recuerden ustedes que la obra de fe o la obra de la fe es lo que la fe hace en nosotros.
Y las obras de fe son las que nosotros hacemos por medio del conocimiento de la fe. Porque la fe nos da el conocimiento, nos da el amor, nos da la misericordia, digamos, no la misericordia, sino ¿cómo dice allí? La piedad. Nos da la piedad que produce la misericordia y el afecto fraternal o el amor verdadero a la familia, a los primos, hermanos y amigos. ¿Ve? Porque dice el Señor Jesús mismo, no hay amor más grande que este, que alguno ponga su vida por un hermano, no, por un amigo. Y si la pone por un amigo, pues es capaz de ponerla por un hermano, porque es amor verdadero. Pero tenemos amigos por interés, tenemos hermanos por interés, nos procuran a veces por interés, no por amor. Pero hay hermanos a los cuales amamos de verdad, o hay hermanos que nos aman de verdad. Y cuando el amor es verdadero, estamos en buen camino. Ve. Cuando la piedad es verdadera, estamos en buen camino. Entonces hacemos las obras de fe con verdadera fe, ¿ve? Porque son con piedad, salida de la fe o producida por la fe. Así pues, cuando somos pacientes y no renegamos ante las dificultades que Dios pone en nuestro camino, adquirimos paciencia y la paciencia nos hace obedientes, nos hace conocedores más de Dios. Y entonces entendemos que Dios hace las cosas por nuestro bien y no por nuestro mal, que si nos descobija para probar nuestra fe es para que crezcamos en fe y esa fe produzca lo que sigue y lo que sigue y así podamos ir al conocimiento de la perfección y nosotros mismos somos perfeccionados por el conocimiento de la perfección. Esa es la obra de la fe. Señor los bendiga. Por mi parte es todo. A todos, Dios los cuide y sane a los enfermos. Su hermano en Cristo, José Luis Carrera.